Mi madre intentó todo para excluirme de su viaje a Japón porque su nueva familia me quiere más que a ella. Ahora está probando su propia medicina. Mi madre Isabel se casó con Fernando cuando tenía 17 años, y gané dos hermanastros, Carlos, que tenía 16 años, y Diego, que tenía 14. Fernando trabajaba en finanzas y tenía esta hermosa casa con piscina y una sala de juegos en el sótano. Lo raro era que Fernando y los chicos realmente me gustaron desde el primer día. Fernando preguntaba sobre mi día en la escuela y realmente escuchaba. Carlos y Diego me incluían en todo como si siempre hubiera sido su hermana. Jugábamos baloncesto en el garaje y Fernando se unía a nosotros después del trabajo. Isabel miraba desde la ventana, viéndose molesta. Al principio, pensé que solo se estaba adaptando a la cosa de familia mixta, pero empeoró. Cuando Fernando me compró un teléfono para mi cumpleaños, igual que les compró a los chicos, Isabel dijo que estaba aprovechándome de su generosidad. Cuando Carlos me pidió que le enseñara guitarra, Isabel dijo que me estaba luciendo. Cuando Diego quería que lo ayudara con su proyecto de ciencias en lugar de ella, me acusó de tratar de reemplazarla. Fernando notó que Isabel estaba fría conmigo y le preguntó al respecto. Ella dijo que tenía problemas para aceptar su felicidad y necesitaba tiempo. Esa era una mentira completa, pero Fernando confiaba en su nueva esposa. Los chicos siguieron invitándome a cosas e Isabel siguió inventando excusas de por qué no podía ir. De repente recordaba que tenía tareas cuando iban al cine. Decía que estaba castigada por algo pequeño cuando Fernando los llevaba a juegos de fútbol. Alegaba que estaba enferma cuando salían a cenar. Me enteraba después cuando los chicos preguntaban por qué no había venido. El viaje a Japón fue idea de Fernando para nuestras primeras vacaciones familiares. Lo anunció en la cena y los chicos empezaron a planear todo lo que haríamos juntos. Isabel sonrió y dijo que sería perfecto para ellos 4. Fernando la corrigió y dijo 5, todos nosotros. La cara de Isabel se contrajo, pero estuvo de acuerdo. Por 3 meses, planeamos como familia. Aprendí frases básicas en japonés para enseñar a Diego. Carlos y yo investigamos lugares para comer, ya que ambos amábamos probar comida nueva. Fernando me dejó ayudar a reservar hoteles, ya que era buena encontrando ofertas. Isabel solo observaba y no decía nada. 2 semanas antes del viaje, Isabel me dijo que no iba. Dijo que la mamá de Fernando estaba enferma y alguien necesitaba quedarse con ella. Esto fue noticia para mí, ya que la mamá de Fernando vivía en Andalucía y nosotros vivíamos en Madrid. Isabel dijo que estaba volando y necesitaba cuidado. Le pregunté a Fernando sobre su mamá y dijo que estaba perfectamente saludable y tenía un crucero esa semana. Isabel se puso roja y dijo que debía haber entendido mal. Al día siguiente, Isabel intentó de nuevo. Me dijo que la aerolínea llamó y dijo que habían sobrereservado. Dijo que mi boleto fue cancelado y no había más asientos. Llamé a la aerolínea yo misma. Dijeron que los 5 boletos estaban confirmados. Isabel agarró el teléfono y colgó, diciendo que los estaba molestando. 3 días antes del viaje, Isabel le dijo a Fernando que decidí quedarme en casa para concentrarme en las solicitudes universitarias. Fernando encontró eso sospechoso, ya que estaba en bachillerato y tenía otro año. Me preguntó directamente, y dije que Isabel me dijo que no podía ir. Isabel intervino diciendo que estaba confundida y emocional sobre ellos yéndose. Fernando miró entre nosotras y dijo que lo discutiríamos después. Esa noche, los escuché discutiendo. Fernando dijo que pagó por 5 boletos y 5 personas iban. Isabel dijo que arruinaría el viaje con mi mala actitud. Fernando preguntó qué mala actitud, ya que no había sido más que emocionada. Isabel no pudo responder. La mañana del vuelo, Isabel me dijo que el taxi estaba lleno y tendría que encontrarlos en el aeropuerto y me dio el número equivocado de terminal. Cuando llegué al terminal A, no estaban ahí. Llamé a Carlos y dijo que estaban en el terminal C y el embarque estaba comenzando. Corrí por el aeropuerto y lo logré justo cuando estaban a punto de cerrar la puerta. Isabel se veía sorprendida de verme. Realmente le preguntó a la gente de la puerta si mi boleto era real. Fernando le dijo que dejara de hacer una escena y subiera al avión. En el avión, Isabel trató de sentarse junto a mí, pero Carlos y Diego ya habían reclamado los asientos. Tuvo que sentarse sola 2 filas atrás. Los chicos pasaron el vuelo enseñándome juegos de cartas, y Fernando se unió a nosotros mientras Isabel se sentó sola haciendo pucheros. En Tokio, Isabel trató de controlar todo. Decía que íbamos a un lugar, luego se molestaba cuando Fernando nos llevaba a otro lugar de nuestra lista planeada. Trataba de separarnos para actividades, pero los chicos querían quedarse juntos. Sugirió que era lo suficientemente mayor para explorar sola, pero Fernando dijo que nos quedábamos como familia. Cuando Isabel trató de reservar habitaciones separadas en el hotel, Fernando se enteró y la hizo cancelar. Tuvo que explicar al recepcionista por qué trató de cambiar su reservación secretamente. En el restaurante Robot, Isabel le dijo al anfitrión: éramos un grupo de 4. Levanté mi boleto y dije 5.
El anfitrión se veía confundido, e Isabel alegó que me había olvidado. Carlos dijo en voz alta que había estado olvidando a su hermana toda la semana. La gente miró, e Isabel se puso roja. Pasó el resto del show en silencio mientras vitoreábamos y tomábamos fotos. La visita al templo fue lo peor para Isabel. El guía hablaba inglés, pero había practicado saludos en japonés. Cuando me incliné y dije gracias apropiadamente, el guía felicitó a Fernando por criar una hija tan respetuosa. Ahí fue cuando Isabel perdió la compostura. La cara de Isabel se puso roja brillante y su voz se hizo lo suficientemente fuerte como para que otros turistas se giraran a mirarnos. Empezó a decir que yo no era realmente la hija de Fernando y que el guía había cometido un error. Fernando puso su mano en su hombro y le dijo firmemente que yo era su hija en todo sentido que importaba. El guía del templo se movió de un pie al otro y se veía incómodo mientras Isabel continuaba. Insistió en que solo era una hijastra y no debía ser elogiada como si realmente fuera parte de la familia. Carlos se puso entre Isabel y el guía y le dijo que estaba avergonzando a todos y necesitaba calmarse ahora mismo. Su voz era cortante, y nunca lo había escuchado hablarle así antes. La boca de Isabel se abrió y se cerró, pero no salieron palabras. Fernando se disculpó con el guía en japonés vacilante que sonaba áspero y equivocado, pero el guía asintió y sonrió un poco. Fernando tomó el brazo de Isabel y la condujo lejos del grupo hacia una esquina tranquila de los terrenos del templo, cerca de algunos bancos de piedra. Diego se quedó cerca de mí y susurró que su mamá había estado actuando loca todo este viaje. Dijo que estaba contento de que alguien finalmente la enfrentara por tratarme mal. Observé a Fernando e Isabel cerca de una linterna de piedra y pude ver que estaban teniendo una conversación intensa. Isabel gesticulaba salvajemente con sus manos y su cara aún estaba roja. La postura de Fernando se volvió más rígida y tensa, con sus brazos cruzados sobre su pecho. El guía preguntó si queríamos continuar el tour, y Carlos dijo que sí. Dijo que nos encontraríamos con nuestros padres después, porque queríamos escuchar sobre la historia del templo. El guía parecía aliviado de enfocarse en nosotros tres sin el drama familiar. Nos condujo por un sendero de piedra hacia el edificio principal y empezó a explicar qué tan antiguo era todo. Practiqué más frases en japonés con Diego y traté de recordar las que le había estado enseñando en el avión. El guía elogió mi pronunciación y dijo que tenía buen oído para el idioma. Eso me hizo sentir orgullosa a pesar de la terrible escena que Isabel acababa de causar. Diego señaló diferentes estatuas e hizo preguntas sobre lo que significaban. Carlos tomó fotos con su teléfono e hizo bromas sobre cómo recordaríamos este viaje para siempre. Cuando terminamos el tour y nos reunimos con Fernando e Isabel cerca de la entrada, los ojos de mi madre estaban rojos como si hubiera estado llorando. Su cara estaba fija en esta expresión tensa y enojada, con su mandíbula apretada. Fernando agradeció al guía otra vez y sacó algunos billetes para darle propina. El guía se inclinó y le agradeció y me dio una pequeña sonrisa antes de irse. Fernando dijo que íbamos de regreso al hotel porque todos necesitábamos hablar como familia. El viaje en taxi de regreso fue completamente silencioso, excepto por Diego tratando de hacer conversación pequeña sobre lo que vimos en el templo. Habló sobre las estatuas y los jardines y qué genial era la arquitectura. Isabel miró por la ventana, negándose a mirar a cualquiera de nosotros. Fernando siguió mirándola con esta expresión decepcionada que nunca le había visto usar antes. Su boca estaba presionada en una línea delgada y sus manos estaban dobladas en su regazo. Carlos se sentó junto a mí en el asiento trasero y nuestros hombros se tocaron. En el hotel, Fernando pidió a Carlos y Diego que nos dieran una hora a solas en su habitación con Isabel. Los chicos me abrazaron a ambos antes de irse. Carlos susurró que pasara lo que pasara. Estaban de mi lado. Dijo que nada de lo que Isabel dijera cambiaría cómo se sentían sobre mí. Diego apretó mi mano y me dijo que todo estaría bien. La puerta se cerró detrás de ellos, y de repente la habitación se sintió demasiado pequeña y demasiado silenciosa. En la habitación del hotel, Fernando sentó a Isabel y a mí en extremos opuestos de la cama. Sacó una silla del escritorio y se sentó frente a nosotras. Dijo que íbamos a tener una conversación honesta sobre lo que había estado pasando desde que se casó con Isabel. Isabel saltó inmediatamente y dijo que era demasiado sensible. Dijo que no había sido más que acogedora y que yo estaba creando problemas de la nada. Fernando levantó su mano y la interrumpió. Empezó a enumerar ejemplos específicos de su comportamiento que me excluía. Mencionó la falsa enfermedad de la abuela y cómo había llamado a su mamá para verificarla. Mencionó la mentira del boleto de avión y cómo había confirmado que todos los 5 boletos eran válidos. Habló sobre el número equivocado de terminal y cómo casi perdí el vuelo. Enumeró cada intento que Isabel hizo para mantenerme lejos de este viaje. La cara de Isabel se puso pálida mientras siguió hablando. Sus manos empezaron a temblar en su regazo y no quería mirar a ninguno de nosotros.
Empecé a hablar, y una vez que comencé, no pude parar. Le conté a Fernando sobre la vez que Isabel dijo que estaba castigada, cuando realmente los chicos querían que fuera con ellos a un juego de fútbol. Le conté sobre cómo alegaba que estaba enferma cuando salían por pizza. Le conté sobre cada película que me perdí, porque Isabel de repente recordaba tareas que necesitaba terminar. Mi voz se hizo más fuerte mientras enumeré cada excusa que había hecho para mantenerme lejos de ellos. Isabel abrió su boca para interrumpir, pero Fernando levantó su mano sin mirarla. Mantuvo sus ojos en mí y le dijo que tendría su turno después de que terminara. Seguí y le conté sobre las llamadas telefónicas a mi habitación, diciendo que la cena estaba cancelada cuando realmente estaban comiendo sin mí. Le conté sobre la vez que me dio la dirección equivocada para el juego de fútbol de Diego para que apareciera en campos vacíos. La cara de Isabel pasó de roja a pálida mientras seguía hablando. Sus manos se retorcieron en su regazo y parecía que quería desaparecer en la cama del hotel. Cuando finalmente dejé de hablar, la habitación estaba tan silenciosa. Podía escuchar personas caminando pasando nuestra puerta en el pasillo. Fernando se giró hacia Isabel y preguntó si tenía algo que decir. La cara de Isabel se derrumbó y las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Dijo que había estado celosa de lo fácil que era todo para mí con Fernando y los chicos. Dijo que Carlos y Diego me trataban como una hermana real desde el primer día, pero ella aún se sentía como una extraña después de 2 años de matrimonio. Su voz se quebró cuando dijo que no era justo que yo obtuviera la atención de Fernando y el amor de los chicos cuando ella era la que se había casado con esta familia. Dijo que se suponía que ella debía ser el centro de su mundo, pero en lugar de eso, todos actuaban como si yo fuera la pieza faltante que habían estado esperando. La voz de Fernando salió fría y plana de una manera que nunca había escuchado antes. Le dijo a Isabel que ella se había casado con su familia, pero yo había sido invitada por los 3 por separado. Dijo: gané su amor siendo amable y genuina, y preocupándome por ellos como personas. Dijo que los celos de Isabel eran su problema que resolver, y no el mío, haciéndome más pequeña. Isabel lloró más fuerte, y todo su cuerpo tembló. Dijo que nunca quiso lastimarme, y solo quería sentir que pertenecía. Dijo que parecía que no había suficiente espacio para las dos en la familia. La mandíbula de Fernando se contrajo, y le dijo que esa era una mentira que había creado en su propia cabeza. Dijo que sus celos dañaron su relación conmigo y con él. Dijo que cuando llegáramos a casa, Isabel necesitaba empezar a ver a un terapeuta sobre sus problemas. Dijo que todos necesitábamos terapia familiar para arreglar lo que había roto. Isabel asintió, pero mantuvo sus ojos en el suelo y no me miró. Me di cuenta justo entonces de que realmente no lo sentía. Sabía que su comportamiento estaba mal, pero aún odiaba que Fernando y los chicos me amaran. Fernando se giró hacia mí y preguntó si quería seguir en este viaje o volar a casa temprano. Dijo: lo que eligiera, él y los chicos me apoyarían completamente. Pensé en toda la planificación que Carlos y yo habíamos hecho para restaurantes. Pensé en las frases japonesas que le enseñé a Diego. Pensé en lo emocionada que había estado por 3 meses. Le dije a Fernando que quería quedarme porque no iba a dejar que los problemas de Isabel arruinaran algo que había esperado por tanto tiempo. Fernando asintió, y le dijo a Isabel que necesitaba tratarme con respeto básico por el resto del viaje. Dijo que si no podía manejar eso, ella sería la que se fuera a casa temprano en lugar de mí. Isabel susurró que entendía. Fernando se levantó y abrió la puerta para llamar a los chicos de vuelta. Carlos y Diego entraron viéndose preocupados, y Fernando los sentó. Explicó que habíamos hablado a través de algunos problemas y estábamos terminando las vacaciones como familia. Carlos preguntó si todo estaba bien, y Fernando dijo que lo estaría. Diego miró los ojos rojos de Isabel, y luego a mí. Vino y me abrazó fuerte sin decir nada. Esa noche, fuimos a un restaurante cerca del hotel. Isabel se sentó frente a mí, y apenas habló durante toda la comida. Ordenó comida y la comió, pero mantuvo sus ojos en su plato. La tensión en la mesa era lo suficientemente espesa para cortar. Carlos trató de hacer bromas sobre el restaurante robot y qué salvaje había sido el show. Hizo imitaciones de los robots e hizo reír a Diego. Diego sacó su teléfono y nos mostró fotos del templo. Tenía tomas de los jardines y las estatuas y una realmente buena del edificio principal. Fernando miró cada foto e hizo preguntas a Diego sobre lo que había aprendido. Isabel solo asintió cuando alguien le habló directamente. El mesero trajo nuestra comida y me concentré en comer. El sushi era increíble, pero realmente no podía disfrutarlo con Isabel sentada ahí viéndose miserable. Carlos mantuvo la conversación hablando sobre lo que deberíamos hacer mañana. Mencionó el jardín japonés que habíamos planeado visitar. Diego dijo que quería ver los peces koi ahí. Fernando estuvo de acuerdo y dijo que iríamos primera cosa en la mañana. Al día siguiente, tomamos un taxi al jardín. Isabel se sentó en el asiento delantero y no dijo mucho durante el viaje.
Cuando llegamos, caminó junto a mí en lugar de quedarse atrás como usualmente hacía. Señaló un mapa cerca de la entrada y preguntó si quería ver la casa de té primero. Su voz sonaba rígida como si estuviera leyendo de un guión. Dije, claro, y todos fuimos en esa dirección. El jardín era hermoso con árboles perfectamente recortados y senderos de piedra serpenteando entre estanques. Diego corrió adelante para mirar los peces koi. Carlos tomó fotos de todo. Isabel se quedó cerca e hizo comentarios sobre las plantas que pasamos. Me preguntó qué pensaba sobre el puente sobre el estanque principal. Dije que era bonito, y ella estuvo de acuerdo. Todo se sentía forzado e incómodo. Me estaba incluyendo porque Fernando le dijo que lo hiciera, y no porque realmente me quisiera ahí. En la casa de té, nos sentamos en el suelo, y una mujer en kimono nos sirvió té. Isabel se sentó entre Diego y yo. Me preguntó si había probado té verde antes. Dije que sí en casa, y ella asintió. La conversación murió, y bebimos nuestro té en silencio. Carlos hizo una mueca por el sabor amargo, y Diego se rió de él. Fernando sonrió y la tensión se rompió un poco. Caminamos por el resto del jardín, e Isabel siguió haciendo un esfuerzo. Señalaba cosas o preguntaba mi opinión sobre qué sendero tomar. Todo se sentía como un acto, pero al menos ya no fingía que no existía. Para almorzar, Carlos y yo habíamos elegido un lugar de sushi sobre el que habíamos estado emocionados. Habíamos pasado horas mirando el menú en línea y planeando qué ordenar. Cuando nos sentamos, Isabel miró su menú y luego a mí. Preguntó qué recomendaba ya que había estudiado todo de antemano. Me sorprendió que se acordara de eso. Sugerí el set de salmón y los rollos de atún. Le conté sobre la salsa especial que hacían y qué buenas decían las reseñas que era. Isabel ordenó exactamente lo que sugerí. Cuando llegó la comida, probó todo y luego me miró. Dijo que el salmón estaba realmente bueno y me agradeció por la recomendación. Era algo tan pequeño, pero se sintió enorme después de todo. Carlos me sonrió desde el otro lado de la mesa. Diego me pidió que lo ayudara a ordenar postre. Fernando observó a Isabel y a mí con esta expresión cuidadosa como si estuviera asegurándose de que mantuviera su palabra. El resto del almuerzo fue más fácil. Isabel no habló mucho, pero cuando habló, me incluyó naturalmente. Preguntó sobre mis partes favoritas del viaje hasta ahora. Escuchó cuando respondí. Aún se sentía como si estuviera siguiendo reglas que Fernando estableció en lugar de interesarse genuinamente, pero era mejor que tratar de borrarme de la familia. Esa noche, Diego mencionó la tienda de anime que había encontrado en línea. Nos mostró fotos de la mercancía en su teléfono y miró a Isabel como si esperara que dijera que no. Miró las fotos, y luego a Fernando antes de asentir y decir que podíamos ir mañana en la mañana. La cara de Diego se iluminó y empezó a hablar sobre todas las cosas que quería mirar. Carlos dijo que también había querido revisar tiendas de manga japonesas. Me sorprendió que Isabel estuviera de acuerdo sin hacer excusas o sugerir que los chicos fueran sin mí. La mañana siguiente, tomamos el tren a Akihabara y encontramos la tienda que Diego había investigado. Era enorme con múltiples pisos de figuras de anime, manga y mercancía que nunca había visto antes. Diego corrió adelante, arrastrando a Carlos con él, y yo seguí de cerca. Isabel entró última y se quedó cerca de la entrada mirándonos. Pasamos casi 2 horas mirando todo. Diego encontró figuras de sus shows favoritos y siguió mostrármelas, preguntando si pensaba que eran geniales. Carlos descubrió toda una sección de manga que no podía conseguir en casa y empezó a hacer una lista de qué comprar. Encontré alguna mercancía de Estudio Ghibli, e Isabel realmente caminó hacia donde estaba para ver lo que tenía. Preguntó si me gustaban esas películas y dije que eran mis favoritas. Recogió un llavero pequeño de Totoro y lo miró por un minuto antes de ponerlo de vuelta. No se quejó ni una vez sobre cuánto tiempo estábamos tomando o trató de apresurarnos para salir. Solo se quedó ahí tranquila y paciente mientras nosotros tres nos emocionábamos por todo lo que encontramos. Cuando finalmente dejamos la tienda, Diego llevaba 2 bolsas llenas y agradeciendo a todos por dejarlo tomar tanto tiempo ahí. Nuestro último día completo en Japón, manejamos al monte Fuji. El clima estaba perfecto y la montaña se veía increíble contra el cielo azul. Fernando quería tomar una foto familiar con la montaña detrás de nosotros. Le pidió a otro turista que tomara la foto y todos nos alineamos. Isabel se paró a un lado de mí, en lugar de posicionarse en el extremo opuesto como usualmente hacía. Carlos estaba en mi otro lado, y Diego se paró frente a nosotros. Fernando se paró junto a Isabel y puso su brazo alrededor de su hombro. El turista contó hasta 3 y tomó varios disparos. La sonrisa de Isabel se veía forzada e incómoda, pero al menos estaba tratando de verse como si quisiera estar ahí. Fernando agradeció al turista y miramos las fotos juntos. En cada foto, Isabel estaba parada justo junto a mí, haciendo que pareciera que éramos realmente una unidad familiar en lugar de 4 personas más una extraña. Diego dijo que deberíamos imprimir la foto y enmarcarla cuando llegáramos a casa.
Isabel no objetó o sugirió tomar otra sin mí. Caminamos alrededor del centro de visitantes y miramos las exhibiciones sobre la historia de la montaña. Isabel se quedó con el grupo todo el tiempo e incluso hizo algunos comentarios sobre lo que estábamos viendo. Aún se sentía incómodo y forzado, como si estuviera siguiendo las reglas de Fernando en lugar de genuinamente querer incluirme. Pero era mejor que tratar activamente de borrarme de todo. El vuelo a casa al día siguiente fue largo pero menos tenso de lo que esperaba. Isabel tomó un asiento en la ventana y se puso audífonos casi inmediatamente. Cerró sus ojos y parecía quedarse dormida dentro de la primera hora. Carlos y Diego se sentaron en la fila conmigo y escogimos películas para ver juntos. Diego quería ver algo divertido, y Carlos encontró una película de acción en la que todos estuvimos de acuerdo. Fernando se sentó junto a Isabel, pero seguía inclinándose hacia el pasillo para vernos. Preguntaba si necesitábamos algo o si estábamos cómodos. Podía decir que estaba observando para asegurarse de que Isabel no intentara nada más ahora que estábamos regresando a la realidad. Durmió durante la mayor parte del vuelo, y cuando estaba despierta, solo miraba por la ventana o navegaba por su teléfono. No trató de hablar con ninguno de nosotros o hacer comentarios sobre el viaje. Los chicos y yo hablamos silenciosamente sobre nuestras partes favoritas de Japón y lo que queríamos hacer cuando llegáramos a casa. Carlos dijo que quería aprender más japonés y tal vez tomar una clase en la escuela. Diego dijo que quería volver algún día y ver más ciudades. Estuve de acuerdo y dije que me encantaría visitar Osaka la próxima vez. Isabel giró su cabeza ligeramente cuando dije eso como si estuviera escuchando, pero no dijo nada. Cuando llegamos a casa y desempacamos, Fernando le dijo a Isabel que se sentara en la sala porque necesitaban hablar. Sacó su teléfono y empezó a buscar terapeutas familiares en nuestra área. Isabel lo miró con esta expresión infeliz, pero no discutió o hizo excusas. Fernando encontró a alguien llamado Catherine Flynn que tenía buenas reseñas y se especializaba en problemas de familias mixtas. Llamó e hizo una cita para la semana siguiente. Isabel dijo que no pensaba que la terapia fuera necesaria y que podían resolver las cosas por sí mismos. Fernando la miró y dijo que esto no era opcional si quería que su matrimonio continuara. Su voz era calmada, pero firme, y la cara de Isabel se puso pálida. Asintió y dijo que iría. Fernando programó la cita para todos nosotros 5 y la escribió en el calendario en la cocina. Carlos y Diego bajaron y preguntaron qué estaba pasando. Fernando explicó que iríamos a terapia familiar para resolver algunos problemas. Carlos miró a Isabel y dijo que ya era hora de que alguien la hiciera enfrentar lo que había estado haciendo. Isabel abrió su boca como si quisiera responder, pero la cerró de nuevo y miró hacia abajo a sus manos. La primera sesión de terapia fue en una oficina pequeña con sillas cómodas e iluminación suave. Catherine Flynn era una mujer en sus 40 años con ojos amables y una voz calmada. Nos pidió a cada uno que nos presentáramos y luego dijo que quería escuchar de todos sobre su experiencia de la familia mixta. Isabel fue primero y empezó a hablar sobre lo difícil que era mezclar dos familias juntas. Dijo que se había sentido excluida de la relación de Fernando con los chicos y como si siempre estuviera en el exterior mirando hacia adentro. Habló sobre cómo yo parecía encajar tan fácilmente mientras ella luchaba por encontrar su lugar. Carlos la interrumpió a mitad de oración y dijo que eso no era cierto en absoluto. Enumeró ejemplos específicos de cómo Isabel me había excluido activamente de actividades familiares. Mencionó las veces que dijo que estaba castigada cuando no lo estaba y las veces que alegó que estaba enferma cuando los chicos querían que viniera. Diego agregó que Isabel había tratado de evitar que viniera a Japón con múltiples mentiras. Fernando los respaldó y le contó a Catherine sobre la falsa historia de la abuela y el número equivocado de terminal. La cara de Isabel se puso roja y trató de defenderse, pero Catherine levantó su mano y le pidió que escuchara lo que su familia estaba diciendo. Catherine miró a Isabel y dijo que por lo que estaba escuchando, los celos de Isabel provenían de sus propios sentimientos sobre sí misma más que cualquier cosa que yo realmente hubiera hecho. Le pidió a Isabel que pensara sobre por qué se sentía amenazada por una chica adolescente en lugar de abrazarme como parte de la familia. Isabel estuvo callada por mucho tiempo antes de responder. Dijo que siempre había tenido problemas cuando otras personas obtenían atención que pensaba debería ser suya. Habló sobre crecer con una hermana que era más bonita y popular y cómo sus padres siempre parecían favorecerla. Dijo que cuando se casó con Fernando y vio lo fácilmente que sus hijos me aceptaron, trajo de vuelta todos esos viejos sentimientos de no ser lo suficientemente buena. Catherine asintió y dijo que eso tenía sentido. Pero señaló que Isabel había descargado esos sentimientos en mí en lugar de lidiar con ellos por sí misma. Le preguntó a Isabel si podía ver cómo su comportamiento me había lastimado y dañado su relación con su propia familia. Isabel asintió lentamente y se secó los ojos, pero aún no me miraba directamente. Durante las próximas semanas,
Fuimos a terapia cada miércoles después de la escuela. Isabel empezó a reconocer cosas específicas que había hecho para excluirme. Admitió mentir sobre los boletos de avión y darme el número equivocado de terminal. Habló sobre las veces que había inventado excusas para mantenerme lejos de actividades familiares. Dijo que había estado celosa de cuánto les gustaba a Fernando y los chicos, y la hacía sentir como si estuviera perdiendo a su familia por mí. Catherine le pidió que pensara sobre por qué lo veía como perder en lugar de ganar. Isabel luchó con esa pregunta y no tuvo una buena respuesta. Aún no se disculpó completamente o tomó responsabilidad completa por todo, pero dejó de hacer excusas. Dejó de decir que era demasiado agradable o demasiado presente. Dejó de culparme por sus sentimientos. Carlos y Diego la observaron cuidadosamente durante estas sesiones y la confrontaron si trataba de retroceder o minimizar lo que había hecho. Fernando se quedó callado la mayor parte del tiempo, pero su presencia se sintió protectora, como si se estuviera asegurando de que Isabel no pudiera distorsionar la narrativa de nuevo. Fernando empezó a ser más cuidadoso sobre el tiempo familiar después de eso. Se aseguró de incluirme en todo y cerró cualquier intento de Isabel de crear actividades separadas. Cuando llevó a los chicos a un juego de baloncesto, hizo que Isabel también viniera y se sentara con todos nosotros en lugar de dejarla quedarse en casa. Cuando Isabel sugirió que los chicos podrían querer hacer algo solo con ella, Fernando dijo que ahora hacíamos cosas como familia. Planificó cenas donde todos tenían que estar presentes y noches de película donde todos participaban. Isabel se veía frustrada a veces, pero siguió la corriente. No podía discutir sin hacerse ver peor. Carlos y Diego se volvieron aún más protectores conmigo después de ver todo lo que su mamá había hecho. Si Isabel decía algo que sonaba como si estuviera tratando de excluirme, la confrontaban inmediatamente. Diego le dijo una vez en la cena que necesitaba dejar de ser rara sobre tenerme alrededor. Carlos dijo que si no podía manejar que fuera parte de la familia, entonces tal vez debería pensar sobre por qué ese era su problema y no el mío. La cara de Isabel se puso tensa, pero no respondió. Sabía que sus propios hijos estaban de mi lado, y discutir con ellos solo empeoraría las cosas. Isabel empezó terapia individual además de las sesiones familiares. Llegaba a casa las noches de los jueves viéndose exhausta y emocional. A veces sus ojos estaban rojos como si hubiera estado llorando. Fernando me dijo privadamente una noche que su terapeuta la estaba haciendo lidiar con problemas profundos sobre su autoestima y cómo competía con otras mujeres. Dijo que era trabajo duro pero necesario si Isabel quería tener relaciones saludables con cualquiera. Dijo que su terapeuta la estaba ayudando a entender que el amor no era un recurso limitado y que Fernando y los chicos amándome no significaba menos amor para ella. Le pregunté a Fernando si pensaba que Isabel realmente cambiaría alguna vez o si esto era solo temporal, porque la había forzado a terapia. Fernando dijo que honestamente no sabía, pero iba a asegurarse de que siguiera intentando, porque no le permitiría que me tratara mal de nuevo. Aproximadamente un mes después de que regresamos de Japón, Fernando llamó a todos a la mesa del comedor para lo que dijo iba a ser una reunión familiar. Me senté entre Carlos y Diego como usual, e Isabel tomó su lugar frente a mí. Fernando sirvió la pasta que había hecho, y por los primeros minutos, solo comimos en silencio. Luego, Isabel dejó su tenedor y me miró directamente. Preguntó cuáles eran mis planes para la universidad y a qué escuelas estaba pensando aplicar. Esperé a que me interrumpiera o cambiara el tema como siempre hacía, pero solo se quedó ahí, sentada escuchando. Le conté sobre 3 universidades que me gustaban, una en el estado y 2 fuera del estado, y expliqué por qué cada una me interesaba. Isabel asintió e hizo preguntas de seguimiento sobre los programas y si había visitado algún campus aún. Era algo tan pequeño tener a mi propia madre realmente escuchándome hablar sobre mi futuro, pero se sintió enorme comparado con cómo solía fingir que no existía. Fernando sonrió a ambas y Carlos pateó mi pie bajo la mesa de manera alentadora. La conversación pasó a otros temas, pero seguí pensando sobre cómo Isabel me había hecho una pregunta real y esperó mi respuesta real. Algunas semanas después, Diego anunció que su cumpleaños se acercaba y quería tener una fiesta en casa. Isabel inmediatamente empezó a planificar, hablando sobre decoraciones y comida, pero Diego la interrumpió. Dijo que quería que lo ayudara a planificar la fiesta porque nos gustaba la misma música y juegos. La cara de Isabel hizo esa cosa donde su sonrisa se congeló por solo un segundo y vi el dolor pasar por sus ojos, pero luego tomó una respiración y dijo, eso sonaba genial, y manejaría toda la comida mientras Diego y yo trabajábamos en el entretenimiento. Capché a Fernando observando a Isabel cuidadosamente, probablemente asegurándose de que no tratara de tomar control o empujarme fuera. Diego y yo pasamos la próxima semana haciendo listas de reproducción y planeando qué juegos establecer en el sótano. Isabel nos hizo preguntas sobre lo que estábamos planeando y dio sugerencias,
pero no trató de controlar todo como lo habría hecho antes. Cuando llegó el cumpleaños de Diego, la casa se llenó de sus amigos de la escuela. Isabel había hecho toneladas de comida y todo lo que Diego y yo planeamos funcionó perfectamente. La música era exactamente lo que todos querían escuchar, y el torneo de juegos en el sótano se volvió súper competitivo. Estaba rellenando los tazones de botanas cuando escuché a un grupo de amigos de Diego hablando cerca de la cocina. Uno de ellos dijo que deseaba que su hermana mayor fuera tan cool como yo, y otro estuvo de acuerdo, diciendo que sus hermanos nunca querían pasar tiempo con ellos o ayudar a planificar cosas. Isabel estaba parada justo ahí junto al mostrador y vi todo su cuerpo tensarse. Su cara se puso tensa y su mandíbula se apretó, y por un segundo pensé que iba a decir algo malo o dejar el cuarto. Pero en lugar de eso, cerró sus ojos, tomó esta respiración realmente profunda y solo siguió arreglando galletas en un plato. No hizo comentarios, o me dio miradas sucias, o hizo nada para arruinar la fiesta de Diego. Más tarde esa semana, en nuestra sesión de terapia, mencioné lo que pasó, y Catherine dijo que la habilidad de Isabel de detenerse de reaccionar negativamente mostraba progreso real en manejar sus celos. Isabel no se veía feliz de ser elogiada por comportamiento decente básico, pero asintió y admitió que había sido difícil escuchar a los amigos de Diego elogiarme. El próximo mes, el hermano de Fernando vino a visitarnos por el fin de semana. Lo había conocido una vez antes en la boda, pero realmente no habíamos hablado. Apareció viernes en la noche con una bolsa de regalos para todos, y dentro de una hora de estar en la casa, podía decir que estaba notando algo raro sobre cómo Isabel actuaba conmigo. La observó cuidadosamente durante la cena, notando cómo se tensaba cuando Fernando me preguntaba sobre la escuela o cuando los chicos me incluían en sus conversaciones. Sábado en la tarde, me encontró en la sala de juegos y preguntó si podíamos hablar privadamente. Me dijo que Fernando lo había puesto al día sobre todo lo que pasó en Japón y cómo Isabel había tratado tan duro de excluirme del viaje. Dijo que estaba realmente orgulloso de cómo había manejado toda la situación con madurez y gracia, especialmente ya que era mi propia madre tratándome de esa manera. Dijo que la mayoría de los niños habrían causado drama o peleado, pero solo seguí siendo yo misma y dejé que el comportamiento de Isabel hablara por sí mismo. Se sintió bien tener a un adulto fuera de nuestra familia inmediata validar lo que había pasado. Alguien que podía ver la situación claramente sin estar atrapado en ella todos los días. Esa misma noche, estaba arriba preparándome para la cama cuando escuché voces viniendo de la oficina de Fernando abajo. La puerta estaba parcialmente abierta y reconocí a Fernando y su hermano hablando. Sabía que no debería escuchar, pero no pude evitar hacer una pausa en la cima de las escaleras. El hermano de Fernando le estaba contando sobre una conversación que había tenido con Isabel más temprano ese día. Dijo que le había recordado a Isabel qué afortunada era de haberse casado con una familia donde todos habían estado dispuestos a aceptarla desde el primer día, sin preguntas. Le dijo que Fernando y sus hijos habían abierto su hogar y sus corazones para ella, y casi había destruido todo eso al negarse a extender la misma aceptación hacia mí. Dijo que Isabel necesitaba entender que sus celos no solo me estaban lastimando. Estaban dañando sus relaciones con Fernando y sus propios hijos. La voz de Fernando sonó agradecida y un poco emocional cuando agradeció a su hermano por hablar con Isabel. Dijo que ayudaba a tener a alguien más diciéndole estas cosas, alguien que no podía desestimar por estar sesgado o tomando lados. Fui a mi cuarto sintiéndome como tal vez Isabel finalmente estaba empezando a entender lo que había estado haciendo a nuestra familia. Cuando llegó octubre, Carlos sugirió que hiciéramos un tema de disfraces familiares para pedir dulces con Diego. Lanzó algunas ideas en la cena y, sorprendentemente, Isabel estuvo de acuerdo inmediatamente. Incluso nos ayudó a hacer lluvia de ideas para disfraces y fue de compras con nosotros para encontrar las piezas que necesitábamos. Podía decir que lo estaba haciendo más para hacer felices a Fernando y los chicos que porque realmente quería incluirme, pero al menos estaba haciendo el esfuerzo. Terminamos yendo como personajes de esta película vieja que Fernando amaba, e Isabel realmente se metió en encontrar los accesorios perfectos para los disfraces de todos. La noche de pedir dulces, todos nos vestimos y salimos al vecindario. Diego estaba emocionado porque este era el primer año que podía salir más tarde con los niños mayores, en lugar de hacer el truco o trato temprano para niños pequeños. Caminamos de casa en casa y la bolsa de dulces de Diego se hizo más y más pesada. En una casa, una vecina que habíamos visto alrededor pero no conocíamos realmente abrió la puerta e inmediatamente empezó a hablar emocionada sobre nuestros disfraces. Dijo que era tan encantador ver una familia que se llevaba tan bien, y que era especialmente lindo ver una familia mixta, donde todos parecían genuinamente gustarse unos a otros. La sonrisa de Isabel se puso realmente tensa y forzada, y pude ver los músculos en su cuello tensarse.
pero no dijo nada para contradecir a la vecina o hacer algún comentario sobre que yo realmente no era parte de la familia. Solo agradeció a la vecina por el cumplido y siguió a la siguiente casa. Antes de Japón, Isabel habría encontrado alguna manera de excluirme de ese cumplido o aclarar que yo no era realmente su hija. El hecho de que se quedara callada se sintió como progreso, incluso si era incómodo para ella. Cuando llegó noviembre, Fernando anunció en la cena una noche que el Día de Acción de Gracias se acercaba y necesitábamos empezar a planificar el menú. Dijo que, como siempre, lo ayudaría a cocinar el pavo, ya que era nuestra tradición que empezó antes de que se casara con Isabel. El tenedor de Isabel se detuvo a mitad de camino a su boca, y vi su cara hacer esa cosa donde quería objetar, pero se contuvo. Puso el tenedor abajo y preguntó si podía hacer su relleno especial para contribuir a la comida. Fernando dijo que sería genial, y pasamos el resto de la cena dividiendo las tareas de cocina. Isabel tomó el relleno, camotes y salsa de arándanos, mientras Fernando y yo reclamamos el pavo, salsa y ejotes. Carlos y Diego fueron asignados a poner la mesa y manejar la limpieza, de lo cual fingieron quejarse, pero realmente no les importaba. La mañana del Día de Acción de Gracias llegó fría y soleada, y me levanté temprano para ayudar a Fernando a preparar el pavo. Isabel vino a la cocina una hora después para empezar en sus platillos, y de repente, estábamos trabajando lado a lado por primera vez. Se sintió increíblemente incómodo al principio, ambas moviéndonos alrededor de la cocina, tratando de no chocar entre nosotras o estorbarnos. No hablamos mucho más allá de lo básico de pedir ingredientes o verificar tiempos del horno, pero cuando necesitaba que me pasara la sal, me la entregó sin actitud o poner los ojos en blanco. Y cuando no podía descifrar su receta de relleno porque la tarjeta estaba manchada y difícil de leer, realmente me pidió ayuda en lugar de esperar a que Fernando viniera a salvarla. Trabajamos juntas por 3 horas, y aunque no era cómodo o natural, tampoco era hostil. Eso se sintió como un logro más grande de lo que probablemente debería haber sido. Para media tarde, toda la comida estaba lista, y todos nos sentamos en la mesa del comedor. Fernando la había arreglado realmente bien con velas y los platos buenos, y Diego incluso había doblado las servilletas en formas elegantes que había aprendido de un video. Antes de empezar a comer, Fernando se levantó con su copa de vino y dijo que quería hacer un brindis. Habló sobre estar agradecido por la familia y por segundas oportunidades. Y luego dijo específicamente que estaba orgulloso de lo duro que todos habíamos trabajado para convertirnos en una familia real, a pesar de los desafíos que habíamos enfrentado. Miró a cada uno de nosotros mientras hablaba, y cuando sus ojos se posaron en Isabel, su expresión se volvió realmente seria y significativa. Isabel levantó su copa junto con todos los demás, pero noté lágrimas formándose en sus ojos. Su mano tembló un poco mientras llevaba la copa a sus labios, y no podía decir si las lágrimas eran de culpa sobre cómo me había tratado, o tristeza sobre lo difícil que todo esto era para ella, o tal vez algo más completamente. Miró hacia abajo a su plato rápidamente y parpadeó varias veces, y cuando miró hacia arriba de nuevo, sus ojos aún estaban húmedos, pero estaba tratando de sonreír. Todos empezamos a comer y la comida estaba realmente buena. Pero seguí pensando sobre esas lágrimas en los ojos de Isabel, y preguntándome qué estaba realmente pasando por su cabeza. Las próximas semanas pasaron con todos, asentándose en esta nueva versión de normal, donde Isabel intentaba y a veces tenía éxito en ser menos horrible. Diciembre llegó con clima frío y oscuridad temprana, y un sábado en la mañana, Isabel sugirió que todos fuéramos a escoger un árbol de Navidad juntos. Fernando se veía sorprendido pero contento, y Carlos y Diego inmediatamente empezaron a discutir sobre si deberíamos conseguir un árbol enorme o mediano. En la granja de árboles, Isabel caminó a mi lado en lugar de posicionarse lejos del grupo como usualmente hacía. Preguntó qué árbol pensaba que se veía mejor cuando nos paramos frente a uno de 2 metros con ramas llenas. Dije que parecía lindo, y ella asintió. Luego preguntó a Fernando y los chicos qué pensaban. Terminamos consiguiendo ese árbol y cargándolo al auto juntos con Isabel, realmente ayudando a amarrarlo, en lugar de pararse atrás y observar. De vuelta en casa, pasamos la tarde decorando. Isabel sacó cajas de adornos del garaje y empezó a pasármelos uno por uno. Hizo conversación sobre mis recuerdos navideños favoritos, preguntando si recordaba el año que mi papá se vistió de Santa cuando tenía 6 años. Sí me acordaba, y se lo conté, y sonrió esta sonrisa tensa que no llegaba completamente a sus ojos. Toda la conversación se sintió ensayada, como si hubiera practicado qué decir con su terapeuta, pero al menos me estaba hablando en lugar de fingir que no estaba ahí, que era más de lo que había hecho por meses. Carlos puso música navideña, y Diego siguió tratando de poner adornos en las ramas más altas, aunque no podía alcanzar sin escalera. Fernando supervisó e hizo bromas sobre nuestras habilidades decorativas.
Isabel me pasó un adorno de bola de vidrio pintado con copos de nieve y preguntó dónde pensaba que debería ir. Lo colgué cerca del frente del árbol y dijo que se veía bien ahí. La tarde se sintió extraña e incómoda, pero no activamente hostil, lo cual parecía progreso, aunque no se sintiera natural. Algunos días después, Diego me encontró en mi cuarto haciendo tarea. Preguntó si lo ayudaría a escoger regalos de Navidad para Carlos y Fernando, ya que los conocía mejor que nadie. Dije que claro y empecé a sugerir ideas, pero luego apareció Isabel en mi puerta. Dijo que nos llevaría de compras juntos si queríamos. Diego se veía tan sorprendido como yo me sentía, pero dijo que sería genial. El viaje de compras pasó ese fin de semana y resultó ser más placentero de lo que esperaba. Isabel nos llevó al centro comercial y siguió mientras Diego y yo fuimos de tienda en tienda buscando los regalos perfectos. Encontramos una nueva pelota de baloncesto para Carlos y una corbata bonita para Fernando. E Isabel dio su opinión cuando preguntamos, pero no trató de tomar control o hacerlo sobre ella. Diego habló todo el tiempo sobre lo que esperaba conseguir para Navidad, e Isabel escuchó sin molestarse. En un punto, incluso se rió de algo divertido que Diego dijo sobre el gusto musical terrible de Carlos. Conseguimos café en el patio de comidas y nos sentamos juntos a beberlo. Y mientras Isabel y yo aún no teníamos mucho que decirnos más allá de cosas superficiales sobre escuela y clima, al menos el silencio entre nosotras ya no estaba enojado. En el viaje a casa, Diego se durmió en el asiento trasero e Isabel me preguntó cómo iban mis solicitudes universitarias. Le conté sobre las escuelas que estaba considerando, e hizo preguntas de seguimiento que parecían genuinamente interesadas más que solo educadas. No era cómodo, pero era mejor que la guerra fría en la que habíamos estado viviendo desde que Fernando se casó con ella. La semana siguiente trajo nuestra última sesión de terapia familiar antes de las vacaciones. Todos nos sentamos en nuestros lugares usuales en la oficina del terapeuta, y el cuarto se sintió menos tenso de lo que había estado durante nuestras primeras sesiones. Catherine pidió a Isabel que compartiera lo que había aprendido sobre sus patrones de celos durante los últimos meses. Isabel tomó una respiración profunda y dijo que había estado pensando mucho sobre por qué reaccionó tan mal hacia mí. Admitió que siempre había competido con otras mujeres por atención y validación. Regresando a su propia infancia con dos hermanas que sintió que recibieron más amor de sus padres. Dijo que cuando se casó con Fernando y vio lo fácilmente que obtuve aceptación de él y los chicos, desencadenó todos esos viejos sentimientos de no ser lo suficientemente buena. Dijo que verme encajar tan naturalmente cuando ella aún se sentía como una extraña, la hizo sentir como si estuviera perdiendo algún tipo de competencia que ni siquiera sabía que había entrado. Su voz se puso temblorosa cuando habló sobre lo amenazada que se sintió por una chica de 17 años, su propia hija. Catherine asintió y preguntó a Isabel qué entendía ahora que no entendía antes. Isabel dijo que había aprendido que el amor no era algo limitado que se agotaba y que Fernando y los chicos amándome no significaba menos amor para ella. Dijo que sus celos venían de su propia inseguridad sobre si merecía ser amada, no de algo que yo realmente hice mal. Luego Isabel se giró para mirarme directamente por primera vez en esa sesión. Dijo que lo sentía por tratar de excluirme de la familia y del viaje a Japón. Dijo que sus celos eran sobre sus propios problemas y no sobre algo que hice mal. La disculpa salió rígida e incómoda, como si se estuviera forzando a decir palabras que no venían naturalmente. Pero sus ojos estaban húmedos y sus manos temblaban ligeramente, y podía decir que lo sentía, incluso si no sabía cómo expresarlo suavemente. No fue una disculpa perfecta, y aún parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar, pero fue más genuina que cualquier cosa que me hubiera dicho en más de un año. Miré a Fernando, y me dio este asentimiento alentador. Luego miré de vuelta a Isabel. Le dije que apreciaba la disculpa y entendía que estaba trabajando en sus problemas en terapia, pero también dije que realmente dolía tener a mi propia madre tratando de mantenerme lejos de personas que realmente me querían cerca. Dije que me hacía sentir como si no valiera la pena amar, como si hubiera algo malo conmigo que la hacía querer esconderme. Isabel empezó a llorar más fuerte y asintió, secándose los ojos con un pañuelo que Catherine le pasó. Dije que estaba dispuesta a seguir intentando si ella también lo estaba, pero que necesitaba que realmente me tratara como familia, en lugar de como competencia. Catherine dijo que este tipo de comunicación honesta era exactamente lo que necesitábamos seguir haciendo, y que tanto Isabel como yo habíamos mostrado verdadero valor al ser vulnerables una con la otra. La sesión terminó sin que Isabel y yo nos abrazáramos o algo dramático, pero con este entendimiento entre nosotras de que ambas estábamos intentando, incluso si era desordenado y difícil. La mañana de Navidad llegó fría y brillante. Me desperté temprano y bajé para encontrar a Fernando ya haciendo café y Carlos y Diego discutiendo sobre qué regalos abrir primero. Isabel bajó unos minutos después en su bata
y realmente me deseó buenos días antes de conseguirse café. Todos nos reunimos alrededor del árbol y empezamos a abrir regalos. Y por primera vez desde que Fernando e Isabel se casaron, se sintió algo normal. Isabel no hizo comentarios raros sobre cómo los chicos deberían abrir sus regalos de ella primero, o trató de crear momentos separados madre e hijo que me excluyeran. Se sentó en el sofá junto a Fernando y observó a los 3 niños romper papel de regalo y comparar regalos. Cuando abrí el regalo de Isabel, encontré un diario de cuero con caracteres japoneses grabados en la cubierta. Dentro de la cubierta frontal, había escrito una nota diciendo que era para practicar escritura japonesa. La miré sorprendida y dijo que recordaba cuánto había disfrutado aprender el idioma para nuestro viaje. Era realmente considerado, mostrando que había estado prestando atención a mis intereses en lugar de solo comprar algo genérico. Le agradecí y sonrió. Una sonrisa real esta vez, que hizo que su cara se viera más suave. Carlos recibió nuevos zapatos de baloncesto, y Diego recibió el videojuego que había estado queriendo. Y Fernando recibió un reloj de Isabel que parecía gustarle genuinamente. Pasamos la mañana en la sala rodeados de papel de regalo y cintas, y aunque no era perfecto, se sintió como una verdadera Navidad familiar en lugar de la actuación tensa que podría haber sido. Después de que terminamos de abrir regalos y limpiar el desorden, Fernando me pidió que lo ayudara en la cocina. Una vez que estuvimos solos, me dijo lo orgulloso que estaba de cómo había manejado todo con gracia y madurez. Dijo que la mayoría de los niños de mi edad habrían peleado o causado drama, pero me había quedado calmada, y dejé que los adultos resolvieran sus problemas. Sentí que se me apretaba la garganta, y tuve que parpadear algunas veces. Fernando puso su mano en mi hombro, y dijo que sin importar lo que pasara con el progreso de Isabel, siempre sería su hija, y siempre tendría un lugar en esta familia. Dijo que cuando se casó con Isabel, ganó una hija, no solo hijastros, y nada cambiaría eso. Escucharlo decir esas palabras me hizo sentir segura de una manera que no había sentido desde que mis padres se divorciaron años atrás. Había pasado tanto tiempo preocupada de que Isabel eventualmente lograría empujarme fuera, que Fernando escogería a su esposa sobre su hijastra, pero estar ahí en la cocina con él, mirándome como si realmente fuera su hija. Finalmente creí que pertenecía aquí. Lo abracé y él me abrazó de vuelta. Y cuando regresamos a la sala, Isabel nos estaba viendo con esta expresión complicada en su cara. No se veía enojada o celosa esta vez, solo se veía triste, y tal vez un poco esperanzada, como si estuviera empezando a entender lo que casi había destruido. La semana entre Navidad y Año Nuevo pasó silenciosamente con todos relajándose en casa. En Nochevieja, Fernando sugirió una noche de juegos familiares en lugar de salir. Establecimos juegos de mesa en la sala y ordenamos pizza, y pasamos la noche compitiendo sobre quién podía ganar en trivia y juegos de estrategia. Diego siguió haciendo bromas sobre las suposiciones terribles de Carlos durante trivia, y Carlos siguió amenazando con taclearlo. Hice algún comentario sobre cómo las habilidades de baloncesto de Carlos claramente no se traducían a habilidades cerebrales, e Isabel realmente se rió. Fue esta risa genuina y sorprendida que hizo que todos pararan y la miraran. Parecía casi avergonzada de haberse reído de mi broma, pero no la retractó o la hizo rara. El momento se sintió significativo, aunque era pequeño, como tal vez estaba empezando a verme como persona, en lugar de como competencia por el afecto de su familia. Jugamos hasta casi medianoche. Luego vimos caer la bola en TV con sidra espumosa que Fernando sirvió para todos. Isabel se paró junto a mí durante la cuenta regresiva, y cuando todos gritamos a medianoche, me sonrió. No era forzado o ensayado esta vez. Era solo una sonrisa normal entre 2 personas celebrando juntas, y eso se sintió como más progreso de lo que cualquier sesión de terapia podría crear. Enero trajo clima frío y el regreso a la escuela después de las vacaciones de invierno. Una tarde, Isabel me encontró en la cocina tomando una botana. Preguntó si me gustaría ir a almorzar con ella alguna vez, solo nosotras dos, para hablar sin Fernando y los chicos alrededor. Me sentí nerviosa inmediatamente, preguntándome si esto era algún tipo de trampa o si me iba a decir que quería que me mudara, pero su cara se veía genuina y un poco nerviosa también. Así que dije, está bien. Escogimos un sábado y nos encontramos en un restaurante casual cerca del centro comercial. Sentarnos una frente a la otra en un gabinete se sintió increíblemente incómodo al principio. Isabel ordenó una ensalada y yo conseguí un sándwich e hicimos conversación sobre el menú y el clima hasta que llegó nuestra comida. Luego, Isabel puso su tenedor abajo y dijo que necesitaba decirme algo. Dijo que la terapia la había ayudado a darse cuenta de que había sido una madre terrible conmigo desde que se casó con Fernando. No solo mala o imperfecta, pero realmente terrible en maneras que podrían haberme dañado seriamente. Dijo que había gastado tanta energía siendo celosa y amenazada,
que nunca se detuvo a pensar sobre lo que le estaba haciendo a su propia hija. Su voz se quebró cuando dijo esa última parte. No sabía qué decir, así que solo escuché mientras siguió hablando. Dijo que entendía ahora que sus celos venían de sus propios problemas de infancia e inseguridades, y que descargar esos sentimientos en mí era cruel y equivocado. Dijo que verme conectar con Fernando y los chicos tan fácilmente la hacía sentir como si estuviera fallando tanto en ser madre como en ser esposa. La voz de Isabel se puso silenciosa cuando explicó que si su propia hija encajaba mejor que ella, ¿qué decía eso de ella como persona? Dejé mi sándwich y le dije que así no es como funciona la familia, que hay suficiente espacio para todos y nadie estaba compitiendo. Dije que entendía que su inseguridad la hacía ver las cosas diferente, la hacía pensar que el amor era algo limitado que se acababa si muchas personas tomaban un poco. Isabel asintió y se secó los ojos con su servilleta. Luego dijo que estaba empezando a ver eso ahora a través de terapia. Terminamos de comer y dividimos la cuenta, y cuando salimos a nuestros autos, Isabel dijo que esperaba que pudiéramos hacer esto de nuevo alguna vez. Dije, está bien, y ambas nos subimos a nuestros autos y manejamos a casa por separado. No nos convertimos en mejores amigas durante el almuerzo, pero sí alcanzamos un entendimiento de que ambas éramos parte de esta familia, y los celos de Isabel no iban a controlar nuestra relación más. Isabel me dijo que iba a seguir trabajando en sus problemas en terapia, y esperaba que eventualmente pudiéramos tener una relación real madre-hija, en lugar de esta dinámica tensa en la que habíamos estado atascadas. Dije que yo también esperaba eso, y lo decía en serio, aunque no estaba segura de que realmente fuera a pasar. Febrero trajo el 17 de cumpleaños de Carlos, y pidió un viaje familiar a un parque de diversiones como a 2 horas de distancia. Isabel estuvo de acuerdo sin tratar de excluirme o hacer excusas de por qué no podía ir, que se sintió como progreso. Todos nos subimos al sub de Fernando temprano un sábado en la mañana y manejamos al parque con Carlos eligiendo la música. En el parque, Isabel incluso se subió a algunas montañas rusas con todos nosotros, en lugar de sentarse y observar como solía hacer. Gritó en las bajadas y se rió cuando la molestábamos por cerrar los ojos durante los bucles. Diego nos arrastró a la montaña rusa más grande del parque, e Isabel realmente se formó en la fila con nosotros, en lugar de ofrecer sostener bolsas. El viaje fue intenso, y cuando nos bajamos, el cabello de Isabel estaba desordenado, y estaba respirando fuerte, pero sonriendo. Carlos le dio los 5 y dijo que no sabía que lo tenía en ella, e Isabel sonrió más amplio y dijo que estaba llena de sorpresas. En el parque de diversiones, una cabina de fotos llamó la atención de Diego cerca del patio de comidas, e insistió en que nos apretáramos todos para fotos. Isabel no dudó, o trató de arreglar las fotos sin mí, como podría haber hecho meses atrás. Nos apretamos en la cabina diminuta con Fernando e Isabel atrás, y yo apretada entre Carlos y Diego adelante. La cámara contó hasta 3, e hicimos muecas. Luego cambiamos a poses tontas. Luego tratamos de vernos serios, pero Diego lo arruinó cruzando los ojos. Miramos las tiras de fotos cuando se imprimieron, y realmente parecíamos una familia real divirtiéndonos juntos. Isabel estudió las fotos por un largo momento, luego dijo que quería copias para su cartera. Diego hizo que imprimieran tiras extra para que cada uno pudiera quedarse con una, e Isabel guardó la suya cuidadosamente en su bolsa. Pasamos el resto del día subiéndonos a más juegos y comiendo comida cara del parque temático, e Isabel se mantuvo comprometida y presente en lugar de desconectarse o verse molesta. Cuando manejamos a casa esa noche, todos estaban cansados y felices, e Isabel se durmió en el asiento del pasajero con su cabeza contra la ventana. Marzo trajo mi 18 de cumpleaños, y Fernando me hizo una fiesta con mis amigos y nuestra familia en casa. Isabel ayudó a poner decoraciones en la sala y patio trasero, colgando serpentinas e inflando globos sin quejarse. Realmente parecía feliz de celebrarme, preguntando qué tipo de pastel quería y asegurándose de que tuviéramos suficiente comida para todos. Mis amigos empezaron a llegar alrededor de las 6:00, e Isabel los saludó en la puerta y los hizo sentir bienvenidos. Fernando asó hamburguesas y hot dogs en el patio trasero, mientras Carlos y Diego pusieron los altavoces exteriores para música. Después de comer pastel, Isabel pidió a todos que se reunieran en la sala porque quería decir algo. Se paró frente a todos y dio un discurso corto sobre lo agradecida que estaba de que fuera parte de la familia y lo orgullosa que estaba de la persona en que me había convertido. Su voz se quebró un poco cuando habló sobre cuánto significaba para Fernando y los chicos y cómo estaba aprendiendo a apreciar eso en lugar de resentirlo. Varias de mis amigas empezaron a llorar y una de ellas abrazó a Isabel y dijo que era la cosa más dulce que había escuchado. Isabel la abrazó de vuelta y luego vino a abrazarme y se sintió genuino en lugar de forzado, como sus abrazos solían sentirse.
Después de mi cumpleaños, Isabel me encontró en mi cuarto unos días después y preguntó si podía hablar conmigo privadamente. Se sentó en el borde de mi cama y me dijo que ver cuánto me amaban Fernando y los chicos le había enseñado que el amor no es un recurso limitado que se agota. Isabel dijo que estaba aprendiendo que su amor por mí no significa menos amor para ella y que sus celos estaban basados en una mentalidad de escasez que la terapia la estaba ayudando a cambiar. Dijo que su terapeuta había estado trabajando con ella para entender que las familias pueden crecer más grandes sin que nadie reciba menos, que agregar personas no divide el amor, pero lo multiplica. Le dije que me alegraba que estuviera aprendiendo eso y que nunca quise quitarle nada. Isabel dijo que lo sabía ahora, que podía ver que nunca había estado tratando de reemplazarla o robar su familia. Dijo que lamentaba haber tardado tanto en descubrirlo y que había desperdiciado tanto tiempo siendo celosa cuando podría haber estado construyendo una relación conmigo. La primavera trajo cartas de aceptación universitaria y fui aceptada en varias buenas escuelas, incluyendo 2 de mis opciones principales. Fernando estaba increíblemente orgulloso y siguió mostrando las cartas de aceptación a todos los que venían a la casa. Isabel realmente parecía genuinamente feliz por mí, haciendo preguntas sobre mis opciones principales y ofreciendo opiniones sin tratar de dirigirme hacia escuelas más lejos de casa. Se sentó conmigo en la mesa de la cocina y me ayudó a hacer una lista de pros y contras para cada escuela, señalando cosas sobre el tamaño del campus y la fuerza del programa que no había considerado. Cuando le dije que me inclinaba hacia la universidad estatal como a 1 hora de distancia, Isabel dijo que sonaba perfecto y estaba emocionada de visitarme ahí. No sugirió que debería ir más lejos, o actuó aliviada de que me estuviera yendo, lo cual era diferente de cómo pensé que podría reaccionar. Fernando ordenó pizza esa noche para celebrar, y todos nos sentamos hablando sobre cómo sería la universidad y qué debería llevar a los dormitorios. En la terapia familiar la semana siguiente, Catherine dijo que habíamos hecho progreso notable y preguntó si nos sentíamos listos para terminar las sesiones regulares y pasar a revisiones según fuera necesario. Todos estuvimos de acuerdo en que habíamos recorrido un largo camino desde esas primeras sesiones incómodas después de Japón. Catherine le dijo específicamente a Isabel que había hecho trabajo duro confrontando sus celos y cambiando sus patrones de comportamiento, y ese tipo de crecimiento personal no era fácil. Isabel le agradeció y dijo que la terapia había salvado su matrimonio y la había ayudado a convertirse en mejor madre. Catherine dijo que aún deberíamos reunirnos 1 vez al mes por un tiempo solo para mantener el progreso, pero las sesiones semanales ya no eran necesarias. Fernando estrechó la mano de Catherine y le agradeció por ayudar a nuestra familia, y Carlos y Diego dijeron que estaban contentos de haber hecho la terapia, aunque a veces era incómodo. La temporada del baile llegó, e Isabel se ofreció a llevarme a comprar vestido, lo cual me sorprendió completamente. Dije que sí, aunque me sentía nerviosa de pasar tanto tiempo sola con ella. El viaje de compras fue realmente divertido con Isabel, dando opiniones honestas sobre vestidos y ayudándome a encontrar uno que me hacía sentir hermosa. Me decía cuando los colores me deslavaban o cuando los cortes no favorecían mi figura, pero de manera útil en lugar de cruel. Probablemente nos probamos 20 vestidos antes de encontrar el correcto. Un vestido azul profundo con top ajustado y falda fluida. Isabel se emocionó cuando me probé la elección final y me dijo que me veía despampanante. Dijo que le recordaba a ella a mi edad y que deseaba haber podido apreciar esa similitud en lugar de sentirse amenazada por ella. Compramos el vestido y zapatos a juego, e Isabel insistió en pagar todo como regalo de graduación anticipado. La noche del baile, Isabel me ayudó con mi cabello y maquillaje en su baño. Tenía más experiencia con peinado elegante que yo, y me mostró cómo rizar mi cabello para que durara toda la noche. Hizo mi maquillaje cuidadosamente, preguntando qué look quería y asegurándose de que me sintiera cómoda con cuánto estaba poniendo. Cuando Fernando tomó fotos de mí con mi pareja en el porche frontal, Isabel se paró junto a él, sonriendo genuinamente en lugar de pararse atrás o verse incómoda. Carlos y Diego salieron para despedirme, y Carlos me dijo que parecía una princesa. Diego estuvo de acuerdo y dijo que mi pareja mejor me tratara bien o tendría que responder ante ellos. Isabel se rió y estuvo de acuerdo, poniendo su brazo alrededor del hombro de Diego. Por primera vez, se sintió como si estuviera orgullosa de ser mi madre, en lugar de resentida de que existiera en su familia. La graduación llegó más rápido de lo que esperaba, e Isabel me apartó una mañana para preguntar si podía hacer una fiesta en casa para todos mis amigos y familia. Dije que sí, pero me sentí nerviosa, preguntándome si de alguna manera la usaría para hacerme sentir mal o excluida como solía hacer. Empezó a planificar inmediatamente, y realmente me incluyó en cada decisión, preguntando qué tipo de pastel quería y qué decoraciones me gustaban y si quería una fiesta en el patio trasero o algo adentro. Fuimos de compras juntas por suministros y me dejó escoger todo desde los manteles hasta los platos de papel.
y cuando llegamos a casa, empezó a montar sin tratar de tomar control o cambiar lo que había escogido. El día de la fiesta llegó e Isabel había transformado el patio trasero en este espacio hermoso, con luces de cadena y una pancarta grande que decía «Felicitaciones», con mi nombre. Mis amigas aparecieron e Isabel saludó a todos cálidamente, presentándose como mi mamá y realmente pareciendo orgullosa de decirlo en lugar de incómoda. Fernando y los chicos ayudaron a servir comida e Isabel se movió por la multitud, asegurándose de que todos tuvieran lo que necesitaban. Y cuando la gente la felicitó por la fiesta, les agradeció y dijo que estaba tan feliz de celebrarme. Se sintió extraño verla interpretar el papel de la madre orgullosa, porque no lo estaba forzando o actuando para Fernando. Solo parecía genuinamente feliz de que me estuviera graduando y quería hacer especial el día para mí. El día de graduación en sí fue caliente y soleado, y todos tuvimos que sentarnos en sillas plegables de metal en el campo de fútbol esperando que empezara la ceremonia. Toda mi familia se sentó junta en las gradas y podía verlos desde donde los graduados estaban alineados. Fernando en su traje bonito y los chicos en camisas abotonadas e Isabel en un vestido azul. El director empezó a llamar nombres alfabéticamente, y cuando llegó al mío, los cuatro se levantaron y gritaron más fuerte que cualquier otro en las gradas. Caminé por el escenario y tomé mi diploma y los miré. E Isabel tenía lágrimas corriendo por su cara y estaba aplaudiendo tan fuerte que sus manos debían doler. Después de que terminó la ceremonia, los encontré en la multitud. E Isabel me agarró en este abrazo apretado antes de que pudiera siquiera decir algo. Me dijo que estaba tan orgullosa de la persona en que me había convertido y lamentaba haber casi perdido ser parte de mi vida por sus propios problemas con celos e inseguridad. Fernando me abrazó después, y luego Carlos y Diego me levantaron del suelo en un abrazo grupal. Y por primera vez desde que Isabel se casó con Fernando, sentí que éramos realmente una familia verdadera, en lugar de personas solo viviendo en la misma casa juntas. El verano empezó, y todos necesitábamos un descanso de la casa. Así que Fernando sugirió un viaje de fin de semana a una ciudad de playa como a 2 horas de distancia. Empacamos el auto y manejamos ahí un viernes en la tarde, e Isabel estaba realmente relajada y feliz, en lugar de tensa como solía estar en viajes familiares. En la playa, Isabel sugirió que recreáramos la foto familiar del monte Fuji que habíamos tomado en Japón, y todos nos alineamos en el mismo orden en que habíamos estado para esa foto. El fotógrafo contó hasta 3 y todos sonreímos. Y esta vez, la sonrisa de Isabel era real en lugar de forzada y tensa como había sido en la montaña. De vuelta en el hotel esa noche, Isabel me mostró ambas fotos lado a lado en su teléfono. La de Japón donde se veía miserable y enojada, y la nueva donde todos se veían genuinamente felices. Dijo que no podía creer cuánto había cambiado en menos de un año, y estuve de acuerdo porque mirar esas 2 fotos se sintió como mirar 2 familias completamente diferentes, aunque eran las mismas 5 personas en ambas fotos. Agosto llegó y empecé a empacar cajas para la universidad, doblando ropa y envolviendo cosas de mi cuarto para llevar conmigo. Isabel tocó mi puerta y entró sin esperar mi respuesta, lo cual me habría molestado antes, pero ahora solo se sentía normal. Se sentó en mi cama y me observó empacar por un minuto antes de decirme que aunque me extrañaría cuando me fuera, estaba emocionada por mi futuro y agradecida de que le hubiera dado la oportunidad de ser mejor madre después de todo lo que pasó. Dijo que nuestra familia era más fuerte porque me negué a dejar que sus celos me alejaran. Y prometió seguir trabajando en sí misma en terapia para que siempre me sintiera bienvenida volviendo a casa en descansos y feriados. Paré de empacar y la abracé y me di cuenta de que nuestra relación no era perfecta y probablemente nunca lo sería. Pero era real y honesta ahora, en lugar de falsa y llena de resentimiento. Eso era algo que nunca pensé que tendríamos después de todo lo que pasó en Japón, después de verla tratar tan duro de excluirme de la familia y verla perder el control en ese templo cuando el guía me llamó hija de Fernando. Las cosas no eran perfectas, pero eran reales, y eso se sintió como suficiente.